Bienvenidas y bienvenidos al aula de lengua. En este vídeo vamos a trabajar el análisis sintáctico. Aunque está pensado para los exámenes de lengua castellana para selectividad, las explicaciones son tan fáciles de seguir y tan claras que el alumnado de primero de bachillerato puede igualmente sacar provecho de la lección. ¡Manos a la obra! Vamos a analizar la oración propuesta en la opción A del modelo orientativo de 2020. El enlace para acceder a este modelo se encuentra más abajo en la descripción del vídeo. Bueno, antes de nada, tratamos de identificar qué clase de estructura, qué clase de oración compuesta tenemos ante nosotros. El reloj es su enemigo más acérrimo y no lo pueden remediar. Vemos, antes de nada, un nexo copulativo que nos habla o nos dice que estamos ante una oración coordinada copulativa bimembre con dos proposiciones y vamos a localizar cuáles son sus verbos. En la primera tenemos es, que es del verbo ser, que como todos sabemos es un verbo copulativo, y en la segunda pueden remediar, que como también sabemos es un verbo en perífrasis. Y tenemos que recordar que las perífrasis verbales se analizan sintácticamente como una unidad indivisible. No podemos separar el verbo auxiliar del verbo auxiliado ni crear diferentes relaciones sintácticas entre ellos. Es una unidad, como hemos dicho, indivisible. Bueno, ya tenemos entonces la idea general de que estamos ante una oración coordinada copulativa y volveremos de todas maneras a ello al final de la lección. Y antes de pasar al análisis sintáctico, vamos a repasar un poco la morfología. ¿Qué clase de palabras están componiendo esta oración compleja? Tenemos el, que es un artículo, reloj, que es un sustantivo, su, que es un posesivo, enemigo es un sustantivo, más es un adverbio de cantidad, acérrimo es un adjetivo, ¿sí? Y en la otra parte tenemos no, que es una negación, lo, que es un pronombre, y pueden remediar, que es un verbo perifrástico. Bueno, para tener más espacio vamos a dividir el análisis independientemente en las dos oraciones y luego volveremos a esta página por dos razones. Una, para terminar de clasificar la oración compleja, y otra para ver que tiene una segunda interpretación semántica esta oración, que nos haría interpretarla como una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Volveremos a ello. Vamos a analizar, pues, el reloj es su enemigo más acérrimo. Ya hemos visto las unidades morfológicas, ahora vamos a ver las unidades sintácticas. Es el primer nivel del análisis sintáctico. Tenemos que es un determinante como artículo que es. Reloj es el núcleo del grupo nominal, como ya veremos. Es el verbo copulativo y es un núcleo, el núcleo verbal. Su es un determinante posesivo. Enemigo es el núcleo de este sintagma nominal que ahora veremos. Más es un modificador, como adverbio que es. Y acérrimo es un núcleo adjetival. Vamos a realizar el paso siguiente y lo que hacemos es aglutinar estas funciones que están individualizadas por grupos sintácticos. Estos son unidades sintácticas, lo que tenemos ante nosotros. Vamos a crear grupos sintácticos. Entonces, el reloj es un grupo nominal, sigue siendo el núcleo verbal, su enemigo es otro grupo nominal,
y más acérrimo es un grupo adjetival. Entonces ya vamos acercándonos al nivel siguiente. El nivel siguiente es vamos a seguir nombrando grupos sintácticos. Entonces como grupo sintáctico sigue siendo un grupo nominal, sigue siendo un grupo verbal, y su enemigo más acérrimo será el atributo, por tratarse del verbo ser. Y ahora vamos a ver el siguiente nivel antes de clasificar la oración. Este grupo nominal, el reloj, ¿qué función está haciendo? Sujeto. Y es su enemigo más acérrimo, lo que es el predicado nominal. Predicado nominal porque estamos ante un verbo copulativo. Entonces, el último nivel del análisis sintáctico es decir, es calificar esta oración, que es una oración, recordamos, que pertenece a una oración coordinada copulativa. Entonces será la oración coordinada primera, y según su predicado será copulativa, y según su modalidad será enunciativa. Con eso hemos terminado ya el análisis sintáctico de la primera oración. Tenemos sujeto, tenemos su verbo, su predicado, todo está completo y la tenemos calificada. Entonces podemos pasar a analizar la segunda oración, que es no lo pueden remediar. Bueno, y en cuanto a la segunda oración coordinada, ya hemos indicado más arriba cuáles son las clases de palabras, la morfología de los elementos que la componen, y ahora ya podemos empezar el análisis sintáctico. Para ello, lo primero, otra vez, nombramos las unidades sintácticas que lo componen. No es un modificador, como negación que es. Lo es un grupo pronominal. Recordad que es un pronombre. Y pueden remediar. Tenemos que recordar que es el núcleo verbal. Entonces, para pasar al siguiente nivel de análisis sintáctico, pues ahora se trata de hablar de puramente funciones. No sigue teniendo la función de modificador. Lo es un complemento directo, es el complemento directo de poder remediar, de pueden remediar exactamente. Y además, como pronombre que es, tiene que tener un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Toda la oración primera coordinada. El reloj es su enemigo más acérrimo. Luego lo veremos más claramente al final de la lección. Y pueden remediar, sigue siendo el núcleo verbal. Bueno, ya hemos avanzado un poquito más. Y ahora tenemos que identificar el sujeto y tenemos que bajar otro nivel, tenemos que ir simplificando. El no sigue siendo el modificador y el núcleo verbal más sus complementos es el predicado verbal. Bueno, pues ya tenemos aquí simplificada al máximo la oración según nos lo han dado. Ahora, nos falta averiguar cuál es el sujeto. ¿Sí? El sujeto obedece a la persona o las personas, mejor dicho, a las que se refiere el verbo, pueden remediar. Si hemos leído el texto, sabemos que el sujeto es los conversadores, pero desde el momento que estamos analizando una oración aislada, pues lo que tenemos que decir, que el sujeto, que no se ve en la oración, el sujeto es elíptico. Y lo que sabemos es que es una tercera persona del plural porque no lo dice el verbo. Entonces ya tenemos el sujeto, tenemos el predicado verbal, tenemos los modificadores. Entonces ya estamos en condiciones de nombrar qué clase de oración es esta. Y es una oración coordinada, porque es la segunda parte de una oración coordinada
copulativa, es la segunda, oración coordinada segunda, es transitiva porque tiene complemento directo, que la estamos calificando según su predicado, la clase de predicado que tiene, y es enunciativa por su modalidad, negativa porque tiene un no que transforma toda la oración. Y muy bien, con esto ya tenemos analizadas las dos oraciones independientes y ahora podemos ir a la primera página de nuevo para terminar el análisis. Entonces, ya hemos visto que todo esto, sería el último paso de nuestro análisis sintáctico. Estamos ante una coordinada copulativa, oración coordinada copulativa. Y lo que decíamos antes, si queremos sacar un poco más de nota quizá, o por lo menos si queremos demostrar que tenemos mayor conocimiento del que simplemente nos ponen delante de los ojos, lo que podemos hacer es interpretar esta coordinada copulativa. Vamos a ello. Fijaos cómo hemos transformado el enunciado de la oración original coordinada copulativa que tenemos. Hemos puesto que no pueden remediar que el reloj sea su enemigo más acérrimo. Semánticamente dice exactamente lo mismo, entonces son equivalentes. Ahora, la estructura sintáctica es absolutamente diferente. En la nueva proposición en gris, ¿ante qué estamos? Bueno, pues tenemos un nexo que es sustantivo. Entonces, si tenemos este que es sustantivo, debemos encontrar una función a la subordinada sustantiva. Esta sería la oración principal y esta la subordinada sustantiva. ¿Y cuál es la función? Pues precisamente esto es el equivalente a lo de la oración original coordinada copulativa. Y este precisamente es el complemento directo de poder remediar. Entonces tenemos que semánticamente esa oración coordinada copulativa que teníamos al principio, semánticamente equivale a una subordinada sustantiva de complemento directo. Y si añadimos esta pequeña nota al final de nuestro examen, pues demostraremos que tenemos un conocimiento más amplio del que simplemente se nos pide. Y esto es todo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.